Bendiciones, me llamo Manuel. Hoy les quiero contar mi testimonio. Soy evangélico de nacimiento. Conozco a Dios desde chiquito. Desde chico fui una persona muy tímida, que no podía hablar con nadie. No era muy sociable por mi timidez. Me costaba hablar con las demás personas. Desde chico fui así. Recuerdo que cuando solía ir al jardín, recuerdo que trataba de hacer amigos, pero no podía por mi timidez, que me trababa mucho. Recuerdo también que me solían golpear y no podía hacer amigos por eso, y me golpeaban mucho. Recuerdo eso en el jardín. Hasta primer año fue eso, y yo en ese tiempo no quería ir al jardín y a la escuela por eso, porque me pasaban golpeándome en la escuela. Pero gracias a Dios eso calmó cuando pasé a segundo año. De ahí calmó, pero igual no hablaba con nadie, no tenía amigos porque ya tenía como miedo que si hablara me volvieran a golpear y eso. No me relacionaba con nadie en ese tiempo. Recuerdo una vez también que el único amigo que tuve cuando era chico fue un primo mío que vino a casa. Prácticamente mi mamá lo crió. Fue como mi primo hermano. Compartía todo con él. Después de un tiempo ya no pudo venir a la casa por temas de familia de él, y volví a quedar solo. Después de un tiempo, yo en ese tiempo ya no iba a la iglesia más, y recuerdo que iba para casa de mis abuelos. Iba a estar con él, con mi abuelo. Yo solíamos ver tele, estar ahí charlando, me contaba cuentos y todo eso. Vivía ahí con mi abuelo. Recuerdo que había ahí también un familiar de ellos que me solía invitar a su cuarto a jugar. Y yo lo veo como un amigo, porque en ese tiempo no tenía amigos. Aparte era unos años mayor que yo, pero era un poco grande, sí. Y recuerdo que iba a su pieza a jugar porque él me invitaba. Recuerdo también que después de un tiempo esos juegos se iban cambiando, porque de la nada empezó a tocarme, a manosearme. Después de manosearme, empezó a abusar de mí. Recuerdo que fue muy feo, que yo lo veo como un amigo nada más, que no tenía amigos, y después de eso que me empezó a abusar de mí. Yo ya no quise ir más, pero iba solo por mi abuelo, porque lo quería mucho y quería estar con él, con mi abuelo. Pero esa persona seguía ahí y seguía abusando de mí. Recuerdo que fue como 7 años. Después yo traté de avisarle a mis padres de ese tema, pero ellos no me escuchaban, porque ellos
vivían en sus problemas, vivían peleando, discutiendo por todo y no me escuchaban lo que yo les quería decir. A los 11 yo ya me cansé y ya no iba más a la casa de mi abuelo. Dejé de ir por eso y yo ya estaba apartado de Dios. Sentía un vacío inmenso, un dolor. Sentía que ya no quería vivir. Había momentos que pensaba en suicidarme, en hacerme daño. Había veces que trataba de intentarlo, pero había algo ahí que impedía que yo me haga daño, que me lastime, que me suicide. Y recuerdo que también en ese tiempo empecé a encerrarme. Prácticamente no salía de casa. Era de casa a la escuela, de la escuela a casa nada más. Había veces que ni quería ir tampoco a la escuela. Pero en ese tiempo vivía encerrado en mi casa. Después a los 13 años empecé a salir de a poquito de casa por el tema de mis padres, también porque vivían peleando y yo ya me estaba cansando de eso. Y salí, empecé a hacer amigos con los vecinos, a hablar. Ellos empezaron a hablarme a mí y yo me empecé a acercar. Empezamos a ser amigos y por fin tenía amigos y era lindo. Empecé a salir más. Pero yo estaba apartado de Dios, pero igual sentía ese vacío, ese dolor. Recuerdo que había una chica ahí que me gustaba, pero no era como gustarme, era como una obsesión por ella, porque pensé que ella me iba a hacer bien, que me iba a quitar ese dolor, ese vacío que sentía. Pero era más una obsesión hacia ella que otra cosa. Pero estuvimos así un año a las escondidas porque su familia tampoco quiso que estuviese conmigo. Recuerdo que también una vez tuvimos relaciones. Tuve relaciones con esa persona, con esa chica, y desde ese momento, no sé, empecé a sentirme sucio, vacío, sin vida. Fue lo peor que hice realmente, que realmente me sentí muy mal. Después de eso estuvimos así un par de meses y yo no aguanté, la dejé. Aparte ella me hacía daño también, y yo aparte también a ella, así que netamente la dejé, pero su familia ya sabía que nosotros salíamos, y es que un día me siguieron, me golpearon. En ese momento en que pasó eso, yo me volví a encerrar. Prácticamente vivía en cama, no salía. Había veces que ya ni comía. Vivía en cama, solamente en cama, y ya no quería ni vivir en ese tiempo. También recuerdo que mi abuela me vio así y empezó a sacarme de ese rincón que estaba tirado yo, y empezó a llevarme a la iglesia de nuevo. Aunque yo no quería ir, pero ella me daba ánimos y no sé de qué forma, pero al último siempre me llevaba, me convencía y me llevaba.
Recuerdo que también empezó a gustarme de nuevo la iglesia. Recuerdo que una vez el pastor invitó a las personas que pasen al frente para orar por ellas, para sacar sus cargas. Y recuerdo que fui yo el último que fui al frente a que me ore. En ese momento sentí que salió un peso de encima mío. Sentí un fuego, sentí que alguien me abrazaba y empecé a levantarme, a llorar. Y recuerdo que hasta en casa lloraba, ¿sabes? Fue muy hermoso porque sentí por fin que alguien estaba ahí, que me cuidaba, que me amaba. En ese tiempo empecé a ir mucho más a la iglesia. Recuerdo que casi nunca faltaba. Recuerdo que también los chicos un tiempo, después que pasó eso, ellos no sé qué vieron en mí, pero que empezaron a alejarse de mí, ya no me hablaban. Recuerdo que ya no me hablaban y que empecé a alejarme yo también de ellos después de la iglesia. Después de un tiempo ya no volví más a ir a la iglesia, me volví a encerrar, me volví a sentir solo, sin nadie, vacío. Recuerdo que también me encerré y estaba tirado en mi cama de nuevo. Había veces que ni comía, había veces que volví en esos pensamientos de suicidio. Volví a intentar a suicidarme, pero no podía hacerlo cuando lo quería hacer, era como algo que me detenía. Y recuerdo que estaba ahí tirado solo en cama. Una vez mi papá me sacó de ahí, me consiguió un trabajo para sacarme de ahí, pero igual era lo mismo. Iba al trabajo, pero era del trabajo a casa, de casa al trabajo, pero nada más. Pero yo sentía todavía ese vacío, ese dolor y estar solo, que prácticamente no hablaba con nadie. Después recuerdo que estuve así un par de años, creo que 4 años estuve así. Mi mamá empezó a volver a ir a la iglesia. Recuerdo que me hablaba que me iba a llevar. Me llevó una vez, 3 veces a una iglesia. Recuerdo que prácticamente yo no quería ir, no prestaba atención. No veía la hora que termine y irme a casa de nuevo, pero solamente fui 3 veces, esas 3 veces nada más. Y después volví a estar así un par de meses encerrado. Mi mamá me seguía insistiendo que me iba a llevar, que me iba a llevar. Y después me trajo a la reunión de jóvenes. Prácticamente yo no quería ir, pero no sé, en ese primer día que fui, lo único que pensaba era en que ya termine, que me quería ir a casa. Recuerdo que terminó, me fui a casa y yo pensaba en que era la última vez que iba a ir a la iglesia, que directamente no quería ir, pero mi mamá me sigue insistiendo, hablando, y le doy gracias a Dios que puso a ella para que
me insista, me hable para que yo vuelva al camino de Dios. Le doy gracias a Dios por eso. Y creo que fue un domingo, un sábado que volví. No sé, ese día me sentí bien y quería ir a la iglesia. Y fui, empecé a gustarme porque los chicos me hablaban. Y recuerdo que fui muchas veces, me empezó a gustar la iglesia de nuevo y empecé a servirle, era muy lindo. Ese vacío que sentía se empezó a llenar de poco cuando le entregué a Dios por completo mi corazón y empecé a servirle, se empezó a llenar ese vacío que sentía dentro. Ya no, prácticamente no me sentía solo. También me entregó un regalo, una bendición que conocí ahí, que ahora es mi novia, que ella también me ayudó mucho. La amo prácticamente porque me ayudó un montón. Me ayudó un montón a superar esto y le doy gracias a Dios por haberme dado a esa persona. Y les quería decir que si se sienten así vacíos, si se sienten solos o en esa soledad, que busquen de Dios, que Él es el único que puede llenar ese vacío, esa soledad que sienten. Es el único que lo puede llenar, ni las drogas, ni el alcohol, eso es peor, ni los vicios. Simplemente busquen de Dios y confíen, entreguen su corazón a Él, sírvanle a Él y van a ver que de a poco se va llenando ese vacío que sienten. Y búsquenlo porque realmente Él es bueno y va a llenar ese vacío que ustedes sienten, como hizo conmigo, que cambió prácticamente mi vida. Que le doy gracias por haber pasado por todo eso y de haber entendido que el único amor verdadero es Dios. Y le doy gracias por todo. Y eso es mi testimonio. Y ahora le doy y ahora le paso a mi hermano Esteban que hable de su testimonio, que cuente su testimonio, así que bendiciones. Dios lo bendiga.